Sophie Langley se encontraba al frente de la sala de conferencias, con el corazón acelerado mientras ajustaba sus notas por última vez. La sala estaba llena de entusiastas de la salud y profesionales del sector, todos reunidos para el evento anual de networking sobre salud y bienestar en San Francisco. Como nutricionista, Sophie había dedicado años a desarrollar su consultoría, y esta era su oportunidad de mostrar su innovador enfoque en nutrición. Respiró hondo y miró al público. Sus rostros reflejaban curiosidad y escepticismo, pero estaba decidida a convencerlos. Con una cálida sonrisa, comenzó su presentación, entrelazando estadísticas sobre la importancia de la nutrición con anécdotas personales sobre las transformaciones de sus clientes. Cuanto más hablaba, más animada se volvía, y su pasión por su trabajo se hacía patente. Al concluir su charla, la sala estalló en aplausos. Sophie sintió una oleada de euforia. Había conectado con ellos. Justo cuando estaba a punto de bajar, una figura alta le llamó la atención. Avery Sinclair, director ejecutivo de una destacada startup tecnológica conocida por sus innovadoras aplicaciones de salud, estaba de pie al fondo de la sala. Con sus rasgos llamativos y su postura segura, Avery irradiaba un aura de autoridad que intimidó e intrigó a Sophie. Tras la presentación, los asistentes disfrutaron de un refrigerio. Sophie aún disfrutaba de su exitosa charla cuando vio a Avery abriéndose paso entre la multitud. Sus miradas se cruzaron, y Sophie sintió una descarga eléctrica. Avery se acercó con paso decidido y le extendió la mano. «Hola, soy Avery Sinclair», dijo con voz suave y segura. «Disfruté mucho de su presentación. Tiene una perspectiva única sobre la nutrición. Gracias, soy Sophie Langley», respondió, estrechando firmemente la mano de Avery. «Agradezco que se haya tomado el tiempo de venir a escucharme. Siempre busco ideas nuevas», dijo Avery, inclinándose ligeramente como si compartiera un secreto. «Tu enfoque es refrescante en una industria que a veces puede parecer anticuada». Sophie sintió una profunda calidez ante el cumplido de Avery. Empezaron a hablar de posibles colaboraciones entre sus campos, las innovaciones tecnológicas de Avery y la experiencia nutricional de Sophie. La conversación fluyó con naturalidad, compartieron risas y reflexiones como si se conocieran de toda la vida. ¿Has pensado alguna vez en integrar coaching nutricional en tu app?, sugirió Sophie, desbordante de entusiasmo. Avery asintió pensativo. «De hecho, es algo que hemos estado considerando. Tus ideas podrían ser invaluables». Mientras intercambiaban ideas, Sophie no pudo evitar notar lo cautivadora que era Avery, no solo por su apariencia, sino por su seguridad y aplomo. Había algo magnético en su presencia que le dificultaba concentrarse en nada más. «Me encantaría hablar de esto más a fondo», dijo Avery después de un rato, mirando su reloj. «¿Qué te parece si tomamos un café algún día? Me gustaría saber más sobre tu trabajo». El corazón de Sophie se aceleró ante la invitación. «Suena genial. Me encantaría». Intercambiaron información de contacto antes de separarse, pero no antes de que Avery mostrara una sonrisa encantadora que envió mariposas revoloteando en el estómago de Sophie. Más tarde esa noche, mientras Sophie caminaba a casa por las bulliciosas calles de San Francisco, repasó mentalmente la conversación. La chispa entre ellos era innegable, era más que un simple interés profesional, también se sentía personal. Durante los siguientes días, Sophie estaba llena de ilusión mientras esperaba que Avery se pusiera en contacto con ella. Cuando por fin llegó un correo electrónico invitándola a tomar un café en una cafetería de moda cerca de Union Square, apenas pudo contener la emoción. Llegó el día de su encuentro, radiante y soleado. Sophie eligió un atuendo informal pero elegante. Quería causar una buena impresión sin esforzarse demasiado. Al entrar en la cafetería, el aroma a café recién hecho la invadió. Avery ya estaba allí, sentado en una mesa de la esquina con un aire de relajada confianza que le dio un vuelco al corazón. Se saludaron con cariño y enseguida entablaron una conversación amena. Mientras tomaban sus cafés y compartían historias de sus vidas, la aventura de Sophie en la nutrición y el ascenso de Avery en el mundo tecnológico, la conexión se profundizó. Descubrieron intereses comunes en los viajes y el arte, y se rieron de anécdotas que revelaban sus personalidades. Justo cuando todo empezaba a sentirse cómodo y familiar, Avery se acercó más a la mesa, bajando un poco la voz, como si compartiera algo íntimo. «¿Sabes?», dijo con un brillo juguetón en los ojos,
He estado pensando en todo lo que podríamos lograr juntos si nos uniéramos. Sophie sintió que el calor le subía a las mejillas ante la intensidad de la mirada de Avery. Creo que podríamos crear algo realmente especial, respondió con suavidad. En ese momento, rodeados por el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas, pareció que el tiempo se detuvo. Había una química innegable latente entre ellos, una mezcla de ambición profesional e intriga personal que dejó a Sophie sin aliento. Cuando finalizaron su reunión y salieron a las vibrantes calles de San Francisco, Sophie no podía deshacerse de la sensación de que esto era solo el comienzo de algo extraordinario. La semana siguiente, Sophie se encontraba contando los días para su próxima reunión con Avery. Su primera cita para tomar un café había despertado una chispa inesperada, y la emoción de su posible colaboración persistía en su mente. Pasó las tardes reflexionando sobre cómo integrar la nutrición en la plataforma tecnológica de Avery, con cada idea acompañada de la ilusión de una posibilidad. Cuando por fin llegó el día, Sophie entró en el elegante edificio de oficinas donde se encontraba la empresa de Avery. El vestíbulo estaba repleto de empleados, cada uno con un propósito definido. Al entrar en el ascensor, sintió una mezcla de nervios y anticipación. No se trataba de una simple reunión de negocios. Era una oportunidad para explorar la química que había surgido entre ellos. Avery la recibió en la puerta de su oficina, con una sonrisa tan radiante como siempre. Sophie, me alegra mucho que hayas podido venir, dijo, haciéndose a un lado para dejarla entrar. La oficina era moderna y elegante, con una decoración minimalista y grandes ventanales que ofrecían una impresionante vista del horizonte de la ciudad. Gracias por invitarme, respondió Sophie, disfrutando del ambiente vibrante. Su oficina es increíble. Gracias, me encanta estar aquí. Es donde ocurre toda la magia, dijo Avery con un guiño, guiñando a Sophie a una mesa de conferencias donde podían compartir sus ideas. Al sentarse, Sophie sacó su portátil y empezó a compartir su visión sobre cómo crear una función única en la aplicación que combinara el coaching nutricional con la planificación personalizada de comidas. Avery escuchó atentamente, asintiendo y haciendo preguntas perspicaces que hicieron que Sophie se sintiera valorada y apreciada. Esto es genial, dijo Avery después de que Sophie terminara su presentación. Me encanta cómo han incorporado los comentarios de los usuarios a sus planes. Demuestra que realmente comprenden lo que la gente necesita. Sophie se llenó de alegría ante el elogio de Avery. Creo que la nutrición debe ser accesible y adaptada al estilo de vida de cada persona, dijo con pasión. Su conversación fluyó fluidamente, pasando de una idea a otra, cada momento lleno de risas y respeto mutuo. Mientras trabajaban juntas, Sophie no pudo evitar notar el brillo en los ojos de Avery al hablar de la misión de su empresa. Había una pasión en ella que la atrajo aún más. Tras una intensa lluvia de ideas, decidieron tomarse un descanso. Avery sugirió almorzar en una cafetería cercana conocida por sus productos orgánicos, una opción perfecta para Sophie. Mientras caminaban por las bulliciosas calles, su conversación pasó de los negocios a las historias personales. Crecí en un pequeño pueblo de Oregón, compartió Avery mientras se sentaban en una acogedora mesa afuera del café. Siempre supe que quería hacer algo grande, pero nunca imaginé que terminaría en el sector tecnológico. Sophie sonrió, intrigada por la trayectoria de Avery. ¿Qué te inspiró a fundar tu propia empresa? Avery dio un sorbo a su té helado antes de responder. Vi a tanta gente luchando con problemas de salud que podrían solucionarse mediante la tecnología y mejor información. Quería crear algo que marcara la diferencia. Sophie admiraba la pasión y la determinación de Avery. Es increíble. Se necesita valor para perseguir tus sueños de esa manera. La conversación fluyó sin esfuerzo entre ellos, revelando capas de sus personalidades. La ambición de Avery equilibrada por momentos de vulnerabilidad y el espíritu protector de Sophie complementado por su feroz dedicación a su trabajo. Al terminar de almorzar, Avery se recostó en su silla, con una expresión pensativa en el rostro. Sabes, dijo lentamente, disfruto mucho pasar tiempo contigo fuera del trabajo. Sophie sintió una oleada de calidez ante las palabras de Avery. Siento lo mismo, admitió, con el corazón ligeramente acelerado. Justo en ese momento, llegó el camarero con la cuenta, interrumpiendo el momento. Tras pagar, decidieron dar un paseo por el parque cercano antes de regresar a la oficina. Caminando juntos bajo la copa de los árboles, Sophie sintió que crecía entre ellos una conexión innegable, una mezcla de amistad y algo más profundo que ninguno de los dos había reconocido del todo.
Compartieron historias sobre sus libros y películas favoritos, y la risa amenizaba su conversación mientras paseaban por el sendero. De repente, Avery se detuvo y se giró para mirar a Sophie directamente. ¿Puedo preguntarte algo? Su tono era serio pero amable, por supuesto, respondió Sophie con curiosidad. ¿Qué buscas en una pareja? Preguntó Avery con la mirada firme y escrutadora. Sophie dudó un instante. Era una pregunta inesperada, pero se sintió obligada a responder con sinceridad. Busco a alguien apasionado por lo que hace, alguien que no tenga miedo de ser vulnerable y que valore la comunicación. Avery asintió pensativo antes de responder. Parece alguien que entiende el equilibrio entre la ambición y la conexión personal. Sophie sintió un cosquilleo en el estómago al darse cuenta de lo mucho que las cualidades de Avery coincidían con lo que ella deseaba en una pareja. El aire entre ellas crepitaba con una tensión tácita mientras permanecían allí, uno frente al otro. Antes de que pudieran decir nada más, Avery rompió el silencio con una sonrisa juguetona. Bueno, entonces creo que empezamos bien. Ambos rieron levemente, pero debajo del humor había una tensión innegable, una comprensión compartida de que algo especial estaba floreciendo entre ellos. Al regresar al edificio de oficinas esa misma tarde, Sophie no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esta colaboración se estaba convirtiendo en algo más profundo de lo que ambos habían anticipado. El potencial de colaboración ahora se sentía entrelazado con algo más profundo, una conexión que prometía emoción más allá de sus aspiraciones profesionales. La semana siguiente, mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el horizonte de San Francisco de tonos naranjas y rosas, Sophie reflexionó sobre su creciente conexión con Avery. Sus encuentros se habían convertido en el momento más destacado de sus días, llenos de risas, sueños compartidos y una química innegable que parecía intensificarse con cada encuentro. Sophie estaba ocupada en su consultoría, terminando una presentación para una próxima feria de salud, pero su mente no dejaba de volver a Avery. Nunca antes había sentido una atracción tan fuerte por nadie, y eso la emocionaba y la aterrorizaba a la vez. La mirada de Avery, esos profundos ojos azules que parecían penetrar su alma, la dejó sin aliento. Ese viernes, habían planeado otra comida para hablar sobre el progreso de la aplicación. Sophie llegó temprano a la cafetería, con el corazón acelerado por la anticipación. Eligió una mesa al aire libre, donde la suave brisa mecía las hojas. Mientras saboreaba su té de hierbas, no pudo evitar revivir su última conversación, como Avery se había acercado, como sus hombros se rozaban al compartir ideas. Cuando Avery llegó, vestía de forma informal pero elegante, con un blazer ajustado y vaqueros que realzaban su figura. Caminaba con una seguridad que le dio un vuelco al corazón a Sophie. Hola, la saludó Avery con una sonrisa radiante que le iluminó el rostro. Hola, me alegro de que hayas podido venir, respondió Sophie intentando mantener la voz firme. Mientras se acomodaban en sus asientos y comenzaban a hablar sobre su proyecto, Sophie notó la fluidez con la que conversaban. Intercambiaron ideas sobre la integración de funciones interactivas en la aplicación, y el entusiasmo de Avery era contagioso. Cada vez que Avery se inclinaba hacia adelante para enfatizar un punto, Sophie sentía una emoción inmensa. Al terminar la reunión, Avery sugirió dar un paseo por el paseo marítimo. Es un día precioso. Deberíamos disfrutarlo, dijo con los ojos brillantes de emoción. Sophie aceptó con entusiasmo, sintiendo una oleada de felicidad ante la perspectiva de pasar más tiempo con Avery fuera de la oficina. Pasearon por la bahía, con el sonido de las olas rompiendo contra la orilla creando un ambiente relajante para su conversación. Mientras caminaban juntas, Sophie sintió una energía eléctrica entre ellas, una tensión tácita que parecía acentuarse con cada risa compartida y mirada fija. Hablaron de todo, desde sus comidas favoritas hasta recuerdos de la infancia, y cada revelación los unía aún más. «¿Te conté de aquella vez que intenté hornear galletas para mi familia?», preguntó Avery, con la voz entrecortada por la risa. Digamos que no salió como lo habíamos planeado. Sophie rió entre dientes, intrigada por la franqueza de Avery. No, ¿qué pasó? Pensé que podría impresionar a todos con mis habilidades culinarias, continuó Avery, meneando la cabeza con fingida vergüenza. Terminé quemándolos tan mal que hasta la alarma de humo saltó. Esa sí que es una historia que vale la pena contar, dijo Sophie riendo con entusiasmo. Al menos lo intentaste. Seguro que tu familia agradeció el esfuerzo. Avery sonrió cálidamente ante el ánimo de Sophie. Gracias. Supongo que cocinar no es mi fuerte,
admitió con picardía, al llegar a una zona más tranquila del paseo marítimo, lejos del bullicio. Avery se giró para mirar a Sophie directamente. «Sabes», empezó vacilante, «disfruto mucho de nuestro tiempo juntas. No solo por trabajo, sino porque se siente diferente». El corazón de Sophie se aceleró al oír las palabras de Avery. «Yo también lo siento», respondió con suavidad, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que florecía entre ellos. Justo entonces, una ráfaga de viento juguetona azotó la zona, alborotándoles el pelo y provocándoles risas mientras se protegían la cara. En ese instante de alegría, algo cambió en el aire a su alrededor, una tensión palpable llena de posibilidades. Avery se acercó, con una mirada intensa pero incitante. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo en voz baja. «Por supuesto», respondió Sophie sin aliento. «¿Qué dirías si te sugiero que exploremos esta conexión más a fondo, fuera del trabajo?» La voz de Avery era firme, pero tenía un matiz de vulnerabilidad. Sophie sintió una oleada de calor que le inundó las venas. «Diría que sí», respondió sin dudarlo. La expresión de Avery se iluminó con una sonrisa radiante que a Sophie le palpitó el corazón. «¿En serio? Genial. ¿Qué tal si cenamos mañana por la noche? ¿Solo nosotras?» «Sí, me encantaría», respondió Sophie con entusiasmo, mientras seguían caminando por el paseo marítimo. Su conversación se volvió más ligera al bromear sobre qué tipo de restaurante les convendría más. Pero bajo las bromas, se percibía una profunda anticipación y un acuerdo tácito de que estaban explorando un nuevo territorio juntos. Más tarde esa noche, mientras Sophie se preparaba para su cena, sentía una mezcla de emoción y nervios. Eligió un atuendo sencillo pero elegante, un vestido ajustado que realzaba su figura sin ser demasiado llamativo, y dedicó más tiempo a su peinado y maquillaje. Al llegar al restaurante, un elegante local italiano conocido por su ambiente acogedor, se le aceleró el corazón al pensar en volver a ver a Avery. La suave luz de las velas iluminó el íntimo ambiente mientras ella observaba la habitación en busca de unos ojos azules familiares. Avery llegó poco después, deslumbrante con un elegante vestido negro que se ajustaba a la perfección a sus curvas. Recibió a Sophie con un abrazo entusiasta que le provocó mariposas en el estómago. «Te ves increíble», exclamó Avery mientras tomaban asiento en una mesa cerca de una ventana con vista a las luces de la ciudad reflejándose en el agua. «Gracias, tú también», respondió Sophie tímidamente. Durante la cena, disfrutaron de una deliciosa comida mientras conversaban profundamente sobre sus sueños y aspiraciones, compartiendo esperanzas para proyectos futuros y metas personales. El ambiente estaba cargado de emoción, cada risa compartida parecía unirlos aún más. Cuando llegó el postre, un decadente pastel de lava de chocolate, Avery se inclinó ligeramente sobre la mesa y dijo en voz baja: «Estoy realmente feliz de que estemos haciendo esto». «Yo también», respondió Sophie con sinceridad, sintiendo un calor que se extendía por su pecho. Justo entonces, como si sintiera que su conexión se profundizaba aún más, Avery se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de Sophie. Su toque provocó una chispa que recorrió todo su ser. En ese instante, una mezcla de vulnerabilidad y valentía se cernió sobre ellas. Sophie supo que esto era más que una simple cena. Era la exploración de algo hermoso que se desplegaba ante ambas. Mientras terminaban el postre y disfrutaban del café, la risa volvió a impregnar su conversación, pero ahora con un toque más profundo, una promesa de lo que podría ser si se atrevían a abrazarlo por completo. La velada terminó con un paseo de la mano por el paseo marítimo bajo las estrellas centelleantes, un final perfecto para lo que parecía un comienzo extraordinario. La semana siguiente fue un torbellino de emoción y anticipación para Sophie. Tras su encantadora cena con Avery, se sintió como si flotara en el aire. Su conexión se había profundizado, y cada momento que pasaban juntos se sentía cargado de posibilidades. Sin embargo, bajo la superficie de su alegría, un destello de aprensión comenzó a crecer. Sophie siempre había sido cautelosa a la hora de mezclar negocios con placer. Le encantaba cómo Avery la retaba intelectualmente y cómo sus conversaciones fluían con naturalidad, pero no podía evitar la persistente preocupación de que su creciente amor mutuo pudiera complicar su colaboración profesional. Lo último que quería era que su relación afectara su trabajo, o peor aún, que terminara en desamor. A pesar de sus reservas, Sophie esperaba con ilusión su próxima reunión. Habían planeado una sesión de lluvia de ideas para la aplicación en la oficina de Avery, y al llegar esa mañana, no pudo evitar sentir una oleada de emoción al pensar en volver a ver a Avery. Al entrar en el elegante edificio de oficinas,
Sophie fue recibida por la familiar energía que llenaba el espacio. Se dirigió a la oficina de Avery, donde la encontró absorta en los documentos en su escritorio. Avery levantó la vista y sonrió radiante al ver a Sophie. «Hola. Me alegra que estés aquí», dijo, levantándose para saludar a Sophie con un cálido abrazo que le provocó un escalofrío en el cuerpo. «Gracias. Estoy emocionada de sumergirme en nuestras ideas», respondió Sophie. Tratando de concentrarse en la tarea en cuestión a pesar del revoloteo en su estómago, se acomodaron a su ritmo habitual, hablando de las características de la aplicación y las estrategias de interacción con los usuarios. Mientras intercambiaban ideas, la charla divertida fluyó con naturalidad, salpicada de risas y miradas compartidas que se prolongaron un instante. Pero a medida que la conversación avanzaba, Sophie notó un cambio en el comportamiento de Avery. Parecía más distraída que de costumbre, mirando su teléfono cada pocos minutos. «¿Está todo bien?», preguntó Sophie suavemente, sintiendo que algo andaba mal. Avery suspiró y se pasó una mano por el pelo. «Lo siento, ha sido una semana muy agitada. Nos enfrentamos a algunos desafíos con el lanzamiento de nuestro último producto, y siento la presión». A Sophie se le encogió el corazón al darse cuenta de que Avery estaba estresado. «Lo entiendo. Si puedo ayudar en algo». No se trata de ti», interrumpió Avery rápidamente, con voz firme pero con un deje de frustración. «Solo necesito superar esto», Sophie asintió, intentando disimular su preocupación. Quería apoyarla, pero sentía que la distancia entre ellas aumentaba a medida que Avery se absorbía cada vez más en su trabajo. La ligereza que había caracterizado sus reuniones pareció desvanecerse a medida que seguían hablando de negocios. A medida que pasaban las horas, Sophie no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo no iba bien. La química que habían compartido se vio eclipsada por las preocupaciones de Avery. Cuando finalmente terminaron la sesión, Sophie dudó antes de hablar. «Avery», empezó con cautela, «sé que las cosas están difíciles ahora mismo, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, como colega y como alguien que se preocupa por ti». Avery levantó la vista de sus notas. La sorpresa se reflejó en su rostro antes de ser reemplazada por una expresión cautelosa. «Te lo agradezco, Sophie, de verdad. Pero no quiero que el estrés del trabajo afecte lo que tenemos». Sophie sintió una punzada de decepción ante las palabras de Avery. «No tiene por qué ser así», respondió con suavidad. «Podemos apoyarnos mutuamente sin que el trabajo nos separe». Avery dudó un momento antes de asentir lentamente. «Tienes razón. Es solo que, siempre he sido de los que priorizan el trabajo. Me cuesta bajar la guardia». Sophie extendió la mano por encima de la mesa y la colocó sobre la de Avery para tranquilizarla. «No tienes que hacerlo todo sola», dijo con dulzura. Avery sostuvo la mirada de Sophie y, por un breve instante, sintió que estaban suspendidas en el tiempo, dos almas conectándose en medio del caos de la vida. Pero justo entonces, el teléfono de Avery vibró sobre la mesa, rompiendo el hechizo entre ellas. Ella lo miró y suspiró profundamente. «Necesito atender esto», dijo a regañadientes. Sophie retiró la mano, con una sensación de pérdida al ver que Avery se apartaba para atender la llamada. Observó cómo Avery hablaba en voz baja, con una expresión que pasaba de la frustración a la determinación. Tras varios minutos, Avery regresó a la mesa con una sonrisa de disculpa. «Lo siento», dijo, pasándose la mano por el pelo de nuevo, exasperada. «Parece que tendré que trabajar horas extra esta semana». Sophie asintió con comprensión, pero sintió dolor en el corazón al ver cuán rápidamente su conexión se había visto interrumpida una vez más por las presiones laborales. «Reprogramemos nuestra próxima reunión», sugirió Avery a la ligera mientras recogían sus cosas. «Claro», respondió Sophie en voz baja. Al salir juntas de la oficina, un silencio incómodo las envolvió, un marcado contraste con la calidez que habían compartido apenas unos días antes. Durante los días siguientes, Sophie intentó concentrarse en su trabajo mientras lidiaba con la incertidumbre sobre su relación. Echaba de menos sus conversaciones relajadas y sus risas compartidas. En cambio, había una tensión tácita flotando en el aire cada vez que se encontraban. Finalmente, tras varios días sin mucho contacto fuera de las conversaciones laborales, Sophie decidió que era hora de hablar honestamente con Avery sobre cómo se sentían. Ese viernes por la noche, al terminar la jornada laboral, Sophie invitó a Avery a cenar a uno de sus restaurantes favoritos,
un pequeño y acogedor restaurante italiano donde podían relajarse y reconectar lejos de las presiones del trabajo. Cuando llegaron al restaurante y se acomodaron en una mesa tranquila en un rincón, iluminada por la suave luz de las velas, Sophie respiró hondo antes de hablar. Avery, empezó con cautela después de pedir la comida, he estado pensando en nosotros. Avery levantó la vista del menú con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Siento que hemos estado tan centrados en el trabajo últimamente que hemos perdido de vista lo que nos unió en primer lugar, admitió Sophie con sinceridad. La expresión de Avery se suavizó al escuchar atentamente. Tienes razón, dijo lentamente. He dejado que el estrés se apodere de nuestro tiempo juntos. Entiendo que el trabajo puede ser abrumador, continuó Sophie con dulzura. Pero no quiero que nuestra relación se convierta en una tarea más de tu lista. Avery se inclinó sobre la mesa y volvió a tomar la mano de Sophie, esta vez sujetándola con firmeza, como si se anclara en ese momento. Me importas mucho, dijo con sinceridad. No quiero que este estrés nos separe. Sophie sintió un gran alivio al oír las palabras de Avery. Era lo que más necesitaba oír en ese momento, la seguridad de que seguían en sintonía a pesar de todo lo que les rodeaba. Quiero que nos apoyemos mutuamente en los momentos difíciles, respondió Sophie con suavidad. Avery asintió con resolución, como si hiciera una promesa en ese mismo momento, un compromiso no solo con su relación profesional, sino también con nutrir lo que estaba floreciendo entre ellos a nivel personal. A medida que avanzaba la cena y las risas volvían a llenar su conversación, la tensión empezó a disiparse como la niebla bajo el sol. Era como volver a entrar en calor tras una tormenta. Para cuando terminaron el postre, compartiendo bocados de un rico tiramisú, era evidente que ambas estaban listas para afrontar lo que les deparara el futuro juntas, tanto en los negocios como en el amor. Mientras salían al fresco aire del atardecer, de la mano una vez más, una renovada esperanza llenó el corazón de Sophie. Quizás este viaje no sería tan abrumador después de todo si lo afrontaban juntos. La semana siguiente trajo un renovado optimismo para Sophie y Avery. Tras su emotiva conversación durante la cena, ambas sintieron una mayor claridad en su relación. Se comprometieron a apoyarse mutuamente, tanto personal como profesionalmente, y la tensión tácita se había disipado. Sophie se entregó a su trabajo con una energía renovada, emocionada por colaborar con Avery en la aplicación. Sus sesiones de lluvia de ideas se volvieron más productivas, llenas de risas y creatividad, mientras intercambiaban ideas. Era como si hubieran redescubierto la alegría que las había unido inicialmente, una tarde soleada. Mientras trabajaban en la interfaz de usuario de la aplicación en la oficina de Avery, Avery levantó la vista de su portátil con un brillo especial. Creo que estamos ante algo grande, dijo con un entusiasmo contagioso. Los comentarios del grupo de discusión fueron abrumadoramente positivos. Sophie sonrió radiante ante la emoción de Avery. Es increíble. Sabía que podíamos crear algo especial juntos. Avery se recostó en su silla con una sonrisa de satisfacción. No podría haberlo hecho sin ti. Tus conocimientos sobre nutrición son lo que hace que esta aplicación sea única. Sophie sintió una oleada de calidez al oír las palabras de Avery. Habían forjado una relación que se sentía a la vez profesional y profundamente personal, y atesoraba cada momento compartido con Avery. Mientras seguían trabajando, Avery sugirió que se tomaran un descanso y almorzaran en una cafetería cercana. Sophie aceptó con entusiasmo, emocionada ante la perspectiva de pasar más tiempo con ella. Caminaron de la mano por las bulliciosas calles de San Francisco, riendo a carcajadas mientras compartían chistes e historias. El sol brillaba con fuerza sobre ellos, proyectando una cálida luz sobre el camino. En la cafetería, se acomodaron en una acogedora mesa de un rincón, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Mientras comían sándwiches y ensaladas, hablaron de todo, desde sus destinos de viaje favoritos hasta sus sueños de infancia. Siempre quise ser astronauta, confesó Avery con una risita. Pensaba que el espacio era lo más genial del mundo. Sophie se rió, imaginando a un joven Avery contemplando las estrellas con asombro. ¿Qué pasó con ese sueño? Avery se encogió de hombros juguetonamente. Me di cuenta de que soy más apto para la Tierra, sobre todo para crear tecnología que ayude a la gente. Sophie admiraba la pasión de Avery por su trabajo, pero también percibía un dejo de nostalgia en su voz. Sabes, nunca es tarde para perseguir tus sueños, dijo con dulzura. Avery sostuvo la mirada de Sophie, con expresión pensativa. Quizás algún día me anime,
respondió con suavidad. La conversación fluyó a la perfección hasta que Sophie notó que Avery volvía a mirar su teléfono con el ceño ligeramente fruncido. ¿Todo bien?, preguntó Sophie con preocupación en la voz. Sí, solo tengo que responder algunos correos electrónicos, dijo Avery con desdén, aunque no parecía del todo convencido. Después de almorzar, volvieron a la oficina. Pero Sophie no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo seguía pesando en la mente de Avery. Al volver a sumergirse en el trabajo, notó que Avery se detenía de vez en cuando para revisar su teléfono o responder mensajes, un marcado contraste con la energía concentrada que habían compartido apenas unos días antes. Esa misma tarde, al terminar la sesión del día, Sophie decidió que era hora de tener otra conversación sincera. Quería asegurarse de que su conexión se mantuviera fuerte a pesar de las presiones del trabajo. Avery, empezó vacilante mientras recogían sus cosas. ¿Podemos hablar de lo que ha estado pasando? Siento que hay algo que te preocupa. Avery suspiró profundamente y volvió a pasarse la mano por el pelo, un gesto demasiado familiar que denotaba estrés. Es que, las cosas están muy agitadas ahora mismo con el lanzamiento a la vuelta de la esquina, admitió, con la frustración evidente en su tono. Lo entiendo, dijo Sophie con suavidad, pero no quiero que sientas que tienes que cargar con todo esto sola. Avery miró fijamente a Sophie un momento antes de asentir lentamente. Tienes razón, dijo finalmente. He estado intentando encargarme de todo yo sola porque no quiero que afecte nuestra relación. Sophie extendió la mano y volvió a tomarla de Avery, esta vez sujetándola con firmeza, como si las anclara en ese momento. Estamos juntas en esto, la tranquilizó con dulzura. Avery sonrió levemente, pero aún había un dejo de preocupación en sus ojos. Lo aprecio más de lo que crees, respondió con sinceridad. Al salir juntos de la oficina esa noche, Sophie sintió que una gran determinación la inundaba. Quería ayudar a Avery a superar este momento difícil sin olvidar lo que más importaba, su conexión. Ese fin de semana, Sophie ideó un plan para sorprender a Avery y animarla en medio del caos de las presiones laborales. Decidió organizar un picnic improvisado en el Parque Golden Gate, un lugar donde podrían desconectar y simplemente disfrutar de la compañía mutua sin distracciones. El sábado por la mañana, Sophie preparó una cesta llena de deliciosos dulces caseros, fruta fresca, sándwiches artesanales y deliciosos brownies de postre. También incluyó una botella de agua con gas y unas mantas calentitas para mayor comodidad. Al llegar al apartamento de Avery más tarde ese mismo día, llamó a la puerta con la emoción a flor de piel. Cuando Avery abrió la puerta, la sorpresa iluminó su rostro. Sophie. ¿Qué es todo esto?, exclamó al ver la cesta de picnic en las manos de Sophie. Pensé que nos vendría bien un tiempo libre del trabajo, respondió Sophie alegremente. Vamos a divertirnos. La expresión de Avery se suavizó al percibir el gesto considerado de Sophie. Eres increíble, dijo con sinceridad mientras tomaba una chaqueta ligera antes de salir con Sophie. Mientras se dirigían al Parque Golden Gate, la risa los inundaba, una alegría contagiosa que parecía disipar cualquier estrés de la semana. Una vez que encontraron un lugar perfecto bajo un roble enorme, extendieron las mantas y se acomodaron juntos. El sol se filtraba entre las hojas mientras los pájaros cantaban alegremente de fondo, un oasis de serenidad en medio de la vida urbana. Mientras disfrutaban de su picnic, Sophie observó cómo Avery se relajaba por primera vez en días. Sus hombros parecieron relajarse mientras saboreaba cada bocado y charlaba alegremente con Sophie. Esto es exactamente lo que necesitaba, dijo Avery después de tomar un sorbo de agua con gas y recostarse contra el tronco del árbol con un suspiro de satisfacción. Me alegro. Te mereces un tiempo libre, respondió Sophie con cariño. Pasaron horas hablando de todo, compartiendo sueños para proyectos futuros y ahondando en temas más ligeros como sus películas favoritas y anécdotas vergonzosas de la infancia. Al caer la noche y al comenzar a bañar todo a su alrededor con su calidez, Sophie sintió una inmensa gratitud por este momento, la sencillez de estar juntos sin distracciones ni presiones que los agobiaran. En ese momento, como si percibiera una oportunidad para una conexión más profunda entre las conversaciones llenas de risas, Avery se puso seria de nuevo por un momento. Su mirada se suavizó al mirar directamente a Sophie a los ojos. Gracias por hacer esto, dijo en voz baja pero con sinceridad. No tienes idea de lo mucho que significa para mí. Sophie sintió una oleada de calidez al oír esas palabras. Momentos como estos le recordaban por qué se preocupaba tanto por Avery, no solo como colega, sino como alguien especial que había conquistado su corazón por completo.
Cuando la oscuridad cayó a su alrededor y las estrellas comenzaron a centellear en lo alto, Sophie se inclinó más cerca de Avery, sus hombros se rozaron en un gesto íntimo lleno de promesa, un reconocimiento silencioso de que cualquier desafío que los aguardara, lo enfrentarían lado a lado. La semana siguiente, al acercarse la fecha de lanzamiento de su aplicación, la emoción se palpaba en el ambiente. Sophie y Avery habían puesto todo su empeño en este proyecto, y ahora era el momento de compartir su arduo trabajo con el mundo. Los días previos al lanzamiento estuvieron llenos de toques finales, sesiones nocturnas de lluvia de ideas y una palpable sensación de anticipación. Sophie llegó a la oficina de Avery temprano la mañana del lanzamiento. El ambiente estaba cargado de energía mientras el equipo se preparaba para el gran día. Avery ya estaba en su escritorio, concentrada en revisar los últimos detalles. Al ver entrar a Sophie, una sonrisa interrumpió su concentración. «Lo lograste», exclamó Avery, poniéndose de pie para saludarla con un abrazo entusiasta. «Por supuesto, no me lo perdería por nada del mundo», respondió Sophie, devolviendo el abrazo con el mismo fervor. Al adaptarse a la rutina, Sophie no pudo evitar admirar cómo Avery se desenvolvía en el caos que la rodeaba. Actuaba con determinación, delegando tareas y motivando a su equipo, manteniendo una actitud tranquila que inspiraba confianza en todos. Era evidente que Avery prosperaba bajo presión, y Sophie se sintió inmensamente orgullosa al saber que habían creado algo significativo juntos. A medida que pasaban las horas, trabajaron codo con codo, revisando materiales promocionales y preparándose para el evento de lanzamiento esa misma noche. La emoción en la oficina era contagiosa, pero Sophie notó que Avery miraba su teléfono de vez en cuando, con una expresión de preocupación en el rostro. «¿Todo bien?», preguntó Sophie durante una breve pausa en el trabajo. Avery suspiró y volvió a pasarse la mano por el pelo, un gesto familiar que denotaba estrés. «Solo hay algunos problemas de última hora con el servidor. Estoy intentando asegurarme de que todo salga bien esta noche». Sophie extendió la mano por encima del escritorio y la colocó sobre la de Avery. «Lo lograste. Nos hemos esforzado tanto que sé que será un éxito». Avery sostuvo la mirada de Sophie, con gratitud brillando en sus ojos. «Gracias por ser siempre mi apoyo», dijo en voz baja. A medida que transcurría el día, continuaron los preparativos para el evento de lanzamiento. Al caer la tarde, la oficina bullía de entusiasmo mientras los miembros del equipo comenzaban a reunirse para una reunión previa al lanzamiento. Avery, de pie al frente de la sala, se dirigió a todos con confianza. «Esta noche se trata de celebrar nuestro arduo trabajo y compartir nuestra visión con el mundo», dijo con pasión. «No podría haberlo hecho sin cada uno de ustedes, y especialmente sin Sophie». El público aplaudió con fuerza mientras Sophie sentía que las lágrimas le punzaban los ojos de emoción. Este momento encapsuló todo por lo que habían trabajado, sus sueños se entrelazaron hermosamente ante ellos. Después, mientras los invitados seguían celebrando a su alrededor, Sophie se sintió atraída de nuevo hacia Avery. Entre risas y vítores, sus miradas se cruzaron en el espacio abarrotado, lleno de alegría. «Puedes creer que lo logramos», dijo Avery sin aliento cuando finalmente volvieron a reunirse después de socializar con los invitados. «No puedo, parece un sueño», respondió Sophie emocionada. Justo entonces, una lluvia de confeti cayó desde arriba, un gesto de celebración que no solo marcó el éxito de su lanzamiento, sino que también simbolizó un nuevo comienzo para ambas mujeres, juntas. Mientras se abrazaban entre vítores de amigos y colegas, Sophie supo en el fondo que esto era solo el comienzo. Cualesquiera que fueran los desafíos que les aguardaran, los afrontarían juntas, unidas por un amor forjado con pasión y un apoyo inquebrantable.